Aquí estamos un día más, en este digital de todos ustedes, el digital de La Palma Palmero. Miren, hoy vamos a hablar de seguramente un tema bastante incómodo para algunos de nuestros políticos, pero es un tema real para la sociedad palmera. Vamos a hablar de agricultura, vamos a hablar de plátano, de las consecuencias que ha traído el volcán y de las soluciones que nos dan nuestros dirigentes. El otro día me criticaba precisamente un amigo, además, en mi actitud negativa hacia lo que está pasando, que se estaba haciendo todo lo posible, me decía. Y yo le decía, digo, vamos a ver, si yo no dudo de la buena voluntad o de la intención de ningún político, en absoluto. Al contrario, estoy seguro que están intentando hacer todo lo que pueden o saben. Pero claro, lo que yo no dudo es la buena voluntad, pero lo que es evidente es la ineptitud. Eso no hace falta que lo diga yo, eso lo puede ver cualquiera. Juan Carlos Rodríguez, por ponerte un título, porque aquí como todos nos ponemos títulos, Fafo me pone presentador o algo ya, pues, oye, no te va a quedar tu título. Tú eres el presidente de la Asociación por un Precio Justo del Plátano. Hace 7 años ya que eres presidente, con lo cual muy malo no eres, porque ya llevas casi 2 legislaturas, o sea que no está mal la cosa. Mira, Juan Carlos, tú siempre has sido muy crítico con el sector del plátano, o sea, yo reconozco que, oye, puede ser que a veces no esté de acuerdo contigo, pero es necesario que haya una voz como la de ustedes, porque es necesario para poder avanzar y que esto vaya adelante. La pregunta va a ser muy sencilla, ¿qué ha cambiado? Bueno, Después del volcán, evidentemente. bueno, matizar que somos una plataforma porque no cobramos un céntimo en esos 7 años. Hay pocos presidentes que si cobraran un céntimo estarían 7 años en ningún lado. Y no llegamos 7, pero casi, ¿no? ¿Qué ha cambiado? La verdad que me declaro inocente. Yo pensaba, inocente de inocencia, porque yo pensaba en aquella etapa del volcán que esa solidaridad que salió a borbotones por parte de los palmeros a la calle, era real, incluso por parte de los políticos, porque aquella situación era tan dantesca, tan enorme, se salía de todo lo que nosotros habíamos vivido, y la verdad que a uno le costaba pensar que alguien se intentara aprovechar de esa situación, de ese momento, y la realidad pues nos ha abofeteado y ha girado muchísimo, ha girado 180 grados o más. Vamos a ver, el Cabildo tiene, en agricultura me refiero, en este caso, las posibilidades que tiene, que son más bien pocas. Pero claro, a partir del gobierno de Canarias ya la situación cambia. Tanto el gobierno de Canarias como el gobierno central, yo creo que no han estado a la altura de los agricultores palmeros. El problema mayor es que uno, por intermediarios, el Cabildo, que son los que tienen que decir que parchear primero, que arreglar primero. La verdad que han tirado por otro camino que por el derrotero que deberían, o sea, por los intereses generales de los agricultores. Es una queja que seguro que a ti te llega, o sea, nos sentimos abandonados, insultados, tanto por el gobierno de Canarias como por el Cabildo, como por los estamentos gubernamentales que hay en la isla. Bueno, algunos están en la oposición, esos habrá que verlos, pero el problema es que a mí me gustaría de verdad un poco más de honestidad, de transparencia, y que explicaran muchas de las acciones que han llevado a cabo, porque son muy complicadas de entender, y aparte porque generalmente a todas esas acciones, cuando les preguntas, porque no nos podemos olvidar que se hizo unas reuniones interminables que no sirvieron para nada o para muy poco, donde nosotros expresábamos nuestras opiniones que se fueron al viento, porque a nadie le quedó claro qué se hicieron con aquellos criterios, con aquellas opiniones que nos pedían, y que la isla está estancada en una situación que ellos venden a los medios de comunicación como idílica, como que se han hecho las cosas bien, y la realidad pues está aquí a la vista de todos. Vamos a ver, yo recuerdo, vamos a ver, mi impresión en lo que estás diciendo, antes de cambiar un poco el tercio, es la siguiente. Yo he notado, no de ahora, sino ya de hace mucho tiempo, un servilismo del Cabildo hacia todo lo demás. Llámese Gobierno Canario, llámese Gobierno Central. O sea, yo no puedo olvidar esa imagen de en una de esas visitas de Pedro Sánchez, cuando alguien que estaba detrás
la rueda de prensa asentía con la cabeza. O sea, no, tú tienes que luchar por lo que tienes que luchar y ya está. Pero bueno, en fin, ya eso cada uno, el tiempo podrá cada uno en su sitio. Hay imágenes del volcán que son inolvidables. Por ejemplo, aquella de un señor recogiendo fruta, negro, de ceniza. El plátano en La Palma siempre ha sido un poco extraño en el sentido que siempre evidentemente se ha favorecido más a los que más tienen, eso está claro. En aquel momento se prohibió cortar fruta, pero yo recuerdo ver pasar camiones de fruta. Sí, fue la primera locura, y no por las pérdidas que me ocasionara, porque ya nosotros habíamos cumplimentado la norma de no cortar más fruta, incluso la propusimos, porque nos parecía una crueldad mandar a alguien a hacer algo que nosotros mismos no queríamos hacer, porque era que te cayera aquella ceniza que estaba en aquel momento más llena, por decirlo de alguna manera, de esos materiales pesados que te creaban una especie de toxicidad que te dejaba noqueado. Pues viendo a los medios de comunicación que ponían como héroes a personas que se les estaba haciendo algo muy parecido a la esclavitud, que es mandarlo a un lugar de guerra, donde las situaciones no pueden ser más adversas y donde nadie se metería, pues allí estaban, saltándose una prohibición que puso el gobierno de Canarias junto con Pevolcan, y no pasaba nada, porque eran los señoritos, como tú dices, eso que pasa en casi todos lados, que el que más tiene, más puede, más poder pues ostenta. Y en este caso concreto era increíble ver a aquellas personas, seres humanos, como todos los demás que estábamos viéndolo por la tele, me parecía, y fuimos nosotros los que propusimos, dejen de cortar fruta, porque aparte de no servir, porque una cosa es que tú tengas un pequeño roce, que habían zonas que estaban más alejadas y los plátanos se podían aprovechar porque tenían algún pequeño roce, pero había fruta, la que se estaba sacando de la zona de exclusión, que se tiró por completo. Se tiró por completo, y el sacrificio de aquellas personas no sirvió para nada. Mira, yo recuerdo también en esa época, en esos momentos, una campaña que sacó el gobierno de Canarias, creo que fue, si no recuerdo mal, o Asprocan, no lo recuerdo, de consume plátano de La Palma. Yo la verdad es que, vamos, aplaudo la intención, porque no pasa de eso, porque claro, una fruta que no se está embarcando, que no está sirviendo, aquí se aprovecharon las dos islas mayores, tanto Tenerife como Gran Canaria, no La Palma. Sí, la isla capitalina, pero no es más, Tijarafe, que es de donde yo procedo, aunque tengo, voy a decirlo en idioma tijarafe, una pata en los sauces, una pata en Tijarafe, un pie que me oye mi madre y me jala de las orejas. Tijarafe quedó fuera de no pagar Hacienda por las ayudas percibidas. Se enumeró las zonas en función de la afección que tenían, pero esa afección la valoró un político, imagínate. O sea, en Tijarafe hubieron fincas tan afectadas como en Tazacorte y casi tan afectadas como en la zona de exclusión, Portonado, El Bombillo, casi tan, porque allí cayó la de Dios. Y Tijarafe quedó fuera porque siguieron clasificando la fruta que por cierto le hizo mucho daño al mercado en ese momento, porque el consumidor se quejaba, y con razón. Yo siempre pongo el mismo ejemplo: si yo tengo un coche estropeado, no te lo voy a vender a ti, Jorge, porque yo esté pasando por un mal momento, porque al final te vas a acordar de todos mis parientes. Entonces, si tú mandas una fruta que la persona en cuestión la compra y la pone en el frutero, y a los 2 días está podrida y de contra la paga a precio de oro, bueno, pues flaco favor te estás haciendo a tu imagen, a nuestra credibilidad como agricultores. Y bueno, fue lo que pasó, exactamente así, ¿no? Pero Tijarafe, y esto no son los políticos, porque aquí todo el mundo se tira la pelota, estos fueron las organizaciones productoras plataneras, que como ellas estaban haciendo el business y que estaban llenándose los bolsillos en las islas capitalinas, como tú mismo mencionas, pues intentaron que nosotros siguiéramos cortando, aunque la fruta, pues la mayoría no se aprovechara. ¿Y qué pasó? Pues que casi llegan a vetar a La Palma. Poco a poco hemos salido de ese bache enorme donde entramos, y los únicos que se beneficiaron son aquellos que no estaban afectados por el volcán. Llegaron aquí y poco más, que lo único que hacían es, pues lo de siempre, echarle la culpa al gobierno de Canarias,
Y aquí, si le preguntas al gobierno de Canarias, es de culpa de las cooperativas, y las cooperativas a las organizaciones productoras. Al final, el agricultor es el eslabón más débil con diferencia. No puede hacer reclamaciones de ningún tipo porque hay un circuito ahí preparado para echarse las culpas unos a otros y a todos les da igual de quién sea la culpa. Mira, otra cosa. Ojo, por cierto, que cuando quieras decir algo de tu cosecha lo puedes decir, ¿eh? A mí me llama mucho la atención, vamos a ver, tengo claro que el agricultor el agricultor platanero, incluso también el de aguacates, porque también se ve bastante afectado, pero bueno. Y flores cortadas Flores cortadas, hubieron mucho, o sea, la agricultura en general se vio muy afectada, pero bueno, estamos hablando ahora mismo de plátano. Yo pienso que el platanero históricamente ha sido maltratado, imagínate ahora, ¿no? Entonces, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención. Hay enterradas, o sea, bajo la lava, unas 540 fanegas de plátano. Eso, tirando por lo bajo, muy por lo bajo, son 15 millones de kilos, ¿no? ¿Qué no se va a recuperar? Porque esas no se van a recuperar, que están ahí debajo. Sí, pero muy por lo bajo, sí. 15 sí. o 17 millones más o menos aproximadamente. Por lo bajito, vamos. Entonces, claro, a mí cuando algún dirigente de Asprocal lo oigo diciendo que en 2 años va a estar estabilizada la producción de plátano en La Palma, o sea, yo no es que me ría, sino que me quedo bobo, porque ¿cómo vas a recuperar 15? Que se puede normalizar la situación del el remo, la soya, la bombilla y demás. Vale, 2 años me parece muy pronto, pero bueno, vale, te lo compro. Pero faltan 15 millones. Hemos perdido ahora, por el problema que teníamos con la fruta, hemos perdido mercado. ¿Cómo vamos a recuperar eso? Y no solo eso, sino que al final esas islas capitalinas, por un extraño, bueno, por un motivo que todos conocemos, lo que dijiste en una parte de la entrevista, y habrá que mencionar muchas veces, el grande se come al pequeño. Han sembrado a toda pastilla un montón de fanegas que se van a sumar a los kilos que ya tenemos. La subvención, las ayudas al POSEI son 141.100.000 euros que vienen destinados a 420 millones de kilos. Cuando La Palma vuelva a producir, pues habrá muchísimos más kilos para mucho menos dinero. Estaremos en una situación más precaria que nunca porque el agua, todo lo que nos dedicamos a cultivar plátano, aguacates, próteos, que no quiero olvidarme de los cultivos de medianía, porque ellos sí han sido los grandes olvidados, y tengo que decirlo, son los grandes olvidados. Pues cuando volvamos a cultivar, digamos, o volvamos a recolectar, ¿a qué precio estará el agua? ¿Cuántos serán los gastos de un agricultor? ¿Qué pasará con La Palma? Porque de contra recibirá muchísimas menos ayuda del POSEI porque estarán distribuidos en muchísimos más kilos. Y al final este señor lo único que quiere es proteger los intereses de los que mandan en Asprocan, que son los que están en las islas capitalinas, porque todos sabemos que son esos grandes señores que tienen hectáreas y hectáreas de plátano los que al final mandan. Y quizás lo que pasa aquí en La Palma está fuera de su control, porque lo voy a disculpar. Domingo Martín no es el malo de la película, es la cabeza visible de un montón de gente, de un montón de intereses, y voy a pensar que hace lo que buenamente puede, pero a veces parece que tiene más interés en defender determinados tipos de cosas, como que los agricultores queden fuera de la posibilidad de cubrir los costes de producción por ley, que fue lo que le interesó realmente en la primera etapa del volcán, y parece que tanto no le interesaba tanto como lo que estaba sucediendo aquí en La Palma, y era una tragedia, por lo menos para la agricultura, a niveles nunca vistos. Has hablado del tema del agua. Ahora mismo hay un problema evidentemente de agua, siguen funcionando las desaladoras, aunque como compramos también, una vez funcionan una, otras dos, otras veces ninguna, depende, pero bueno, están ahí. Estoy seguro que pagadas están. Ahora se están llevando 2 tubos para agua de riego, pasan por la Fajana, territorio protegido, aparte de protegido, depende de costas evidentemente, del deslinde marítimo costero, o sea que en fin, la obra es parada por costas precisamente, pero el Cabildo dice que no, que sigue. Bien, eso yo creo que en derecho tiene un nombre, pero bueno, vale, ya eso se lo pondrá cada uno. ¿Tú crees que es necesario esa infraestructura de esa manera? Porque vamos a ver, el agua siempre es necesaria, eso está claro. Y en esta situación más, porque hay muchos
muchas conexiones que se vieron afectadas. Pero, ¿tú crees que es normal hacerlo de esa manera? Lo que no entiendo es que no entiendo. Porque vamos a ver, tengo claro que si lo hacemos tú y yo, a los 2 días estamos encerrados. Sí, claro, obviamente hay muchos ejemplos en esta isla de lo que es enfrentarse con Costa. Además, es un gestor político con esa actitud no da buen ejemplo, pero yo creo que este señor, el ejemplo que le da a los demás, creo que hace tiempo que no le importa, ¿no? Las tuberías son necesarias. ¿Por qué no las pusieron por esa autopista que están haciendo por encima de la Colada y no hubiéramos tenido ese problema? Quizá, como solo soy un agricultor y no entiendo de esas cosas, pues será porque habría que justificar el presupuesto súper inflado, que cuando se lo preguntemos al de Gesplan, porque costaba 3 veces más que puesto por una empresa privada, nos sorprendió con una respuesta un poco extraña que dice que los privados juegan con la calidad de los materiales y tenemos que estar más pendientes porque todo lo que se hace por la administración, te hago un resumen, queda mejor hecho, pero yo no sé de qué administración habla, porque lo que está claro es que esta isla está sembrada de muertos a medio terminar, en obras faraónicas a medio terminar, que no se sabe cuándo empezarán a dar sus frutos y que se ha gastado un disparate de dinero, que se han roto todas las previsiones y que siguen hacia adelante y no se cortan de quitar un cartel, porque me acuerdo, por ejemplo, la de mi pueblo, Charca Vicario, tenía que terminarse en el 2011. Creo que no es el 2011, no nos encontramos en el 2011 y no está terminada. Pero no pasa nada, porque así funciona esto en esta isla y está el hombre presumiendo de lo que, o sea, de lo complicado que sería o de lo peligroso que sería la palabra indicada, que lo hiciera un privado. Creo que un privado da mucho más garantías porque tú estás encima de él. Yo le doy 2 millones de euros para que me ponga un kilómetro 700 de tubería y me gasto 100.000 más para traer un señor que controle la calidad. Además me pone la calidad que yo ponga allí por su bien y por el de su bolsillo y por el de su empresa. Todos sabemos lo que pasa con las obras de las administraciones. Sabes que el otro día estuvo muy bien porque estaba hablando yo con un responsable público y precisamente con eso, de por qué no la tubería no se pasó por la carretera que se está haciendo a la Laguna de las Norias. Y me decía que es que las temperaturas eran un problema allí. Porque claro, la temperatura allí todavía era muy alta y demás. Entonces yo, que había pasado en esos días por ahí, digo, mira, yo no te digo que la temperatura no sea alta, pero ¿por qué no se derriten los conos entonces? Los conos plásticos que tiene la carretera puestos. No sé, fue lo primero que se me ocurrió. Porque, vamos, tienes allí conos por muchas zonas y no se derriten. Siguen allí. Pero Jorge, no quiero ponerme en plan técnico, lo digo lo más sencillo. Es que en los ciclos combinados se utilizan tuberías clarifugadas, aguantan 1000 y pico grados forradas, para que me entiendan, y aguantan con facilidad 1000 y pico grados. Es que va vapor por dentro a una temperatura altísima. Me está diciendo que no se puede clarificar una tubería, sale mucho más barato que lo que han hecho. Y más seguro, aunque saliera más caro, por lo menos Costa, porque aquí ¿quién va a dar la cara si un día Costa se sale con lo de ellos? ¿Qué va a pasar? ¿Nadie va a hacerse responsable? O esos gallitos que salieron en los medios de comunicación diciendo no pasa nada, sigamos adelante. Es importante el agua. No quiero criticar ni el agua ni las desaladoras, pero la realidad está ahí. Las desaladoras se han puesto, se ha gastado más de 20 millones con diferencia, porque el otro día oía y me hacía un poco de gracia porque las cifras aquí bailan, que mencionaba los gastos que se han hecho en energetización y elevación de las desaladoras, alrededor de 15 millones de euros, decía este señor, el responsable del CIAL. Y bueno, parece que el buque de Tomaso no estuvo en la isla, que eran 15.000 euros cada vez que iba y venía a Puerto Nao, sí, y además que me lo dijo el director general de Aguas de toda Canarias, me explicó que se habían gastado en el buque Tomaso ya 3 millones de euros en aquella etapa, que por eso lo sacaron. Ni el barco de guerra para llevar a los agricultores, que también ni entro ni salgo, allí estaba y se hizo. Eso sí fue una de las cosas que pienso que se hizo con toda la intención de hacer un bien común para todos. Pero luego ves que las desaladoras no se han roto como 20.000 veces, estoy exagerando, pero se han roto de veces, constantemente,
De hecho, hay un comentario de Mariano que está grabado, creo que todo el mundo a estas alturas sabe quién es Mariano, no hace falta especificar más, donde él mismo dice que se instala la tercera desaladora para compensar las veces que se rompen las otras. Tela marinera, porque vaya manera de pensar, pues yo instalaría 4 o 5 más por si acaso se rompen las otras 3, total, ¿quién lo paga? El Estado, que somos todos. Y eso es lo que ha pasado abajo, no es ya hablar de que si el agua de la desaladora era mejor o peor, es que se ha hecho un gasto ahí impresionante, que se le había pagado, que se lo oía la mayoría de los agricultores y cosecheros que no tenían ideología férrima, o sea que no tenían pastor. La mayoría, el 98%, el 99% decía que lo mejor hubiera sido pagar la cosecha a los agricultores, hubiera sido más rentable y seguro que hubiéramos ahorrado un montón de dinero. Eso te iba a preguntar ahora mismo, porque habría sido muchísimo más barato. Claro, y no hubiéramos tenido ni esa problemática, porque ahora ¿qué pasa? Ahora llega ese agua allí, la tubería, pongamos que mañana, con el agua de pozo de desaladora, perdón, de pozo, estoy obsesionado con la desaladora, de pozo de galería. Ahora, una de las cosas que se ve que al Cabildo le duele en el corazón lo que le ha pasado a los afectados, es que le ha cobrado el mantenimiento de las tuberías desde que empezó el volcán hasta hoy. 1000 y pico euros, 100 y pico euros por mes. O sea, le faltaba insultarte cuando le hablabas de la desaladora, no, porque eso fue un recurso, fue una medida de emergencia que nadie quería, pero según ellos queríamos unos pocos de agricultores. Me gustaría tirar de la hemeroteca a ver si esos agricultores que querían las desaladoras coinciden con los mismos agricultores que han dicho exactamente en todo este camino lo que les ha pedido el Cabildo, que todos sabemos quién son porque siempre se ven las dos mismas caras. Pues la historia pasa por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Ya seguro que va a ser mucho más complicado que se les pague el agua a los cosecheros que no han tenido todavía producción, que no han cortado una piña y que las poquitas que han cortado no les dan ni de lejos para pagar la deuda tan inmensa que le va a generar esa agua, porque no se la van a cobrar más barato tampoco, porque está en la zona de exclusión. Si ya les cobraron o están intentando cobrarle el mantenimiento de la tubería, ya tú ves el corazón de esa gente. Mira, ¿tú no crees que habría sido más rápido? Con el tiempo que pasó ya se podía haber hecho, pero bueno, a ver, que además eso fue un acuerdo del Consejo Insular de Agua, haber traído la tubería de Fuencaliente y después ya bajar por Gravedad, Gedei, Cuatro Caminos y abajo a la costa? Según me filtraron, que no sé, porque aquí como te lo filtra tanta fuente y casi todas esas fuentes están interesadas en alguna parte de esta ecuación, hay una comunidad de riego en Fuencaliente que se negó, pero me parece un poco surrealista esa explicación, porque con el 2021 no me expropiaron a mí de mi casa porque estaba fuera de la zona del volcán. No me cuadra. A mí tampoco, yo creo que simplemente han hecho todo este paripé para coger dinero, para no decir una palabra más fuerte, para coger dinero de intermediarios por medio. De hecho, el metro cúbico de agua desalada en la isla de La Palma está por encima de los 3 euros. El metro cúbico más caro de toda Canarias, sin ser aquí en La Palma, que se ve que aquí lo transportan con drones o no se sabe bien, está a 1 euro. Pues, hombre, estamos hablando que los 2 metros cúbicos son desalados por desaladora y que ya el volcán se paró hace 10 meses. No sé si todavía la excusa se puede mantener, pero obviamente una diferencia de 2 euros. Yo saqué la cuenta de su día, por curiosidad, eran 28.000 y pico euros regar una fanega al año. ¿La diferencia? No, regarla. Bah, 16 metros cúbicos sí. Mínimo el Celemín, pues saca por 12, la verdad que es una bestialidad. Que había agricultores que mantenían incluso, pocos, solo vi una persona, 2, mantenerlas después de que se llegara con la tubería. Y yo cuando les comentaba, cuando la vas a pagar tú, cuando papá Estado deje de pagar la factura, y había un silencio, y ahí parece que no era tan divertido. Mira, se nos está acabando un poco el tiempo, pero hay una cosa que no quiero dejar pasar.
surgido, en fin, no voy a decir ni de quién porque ya no merece ni la pena, la idea de las macrofincas. Vamos a ver, que se puede mejorar la forma de explotar los plátanos en La Palma y en todos sitios, estoy seguro. Estoy seguro y además deberíamos ir hacia ese camino. Sí, sí. Lo de las macrofincas ya, eso me parece un poco surrealista. ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, que me parece un chantaje en toda regla. No le damos el dinero a los agricultores, corrígeme si no es así el comentario, porque si no se irían de la isla o ese dinero se iría de la isla. O sea, no le importa a la persona, están hablando única y exclusivamente del dinero. Porque, claro, Jorge, si me deja a mí 2 años sin dinero, me quedo en esta isla, esperando a que ellos decidan si hacen la macrofinca, si no la hacen, si es realizable, porque eso es muy cuestionable, porque al precio que está todo, construir una macrofinca sobre ese volcán, vamos a ver, es una cosa como... A mí me parece insultante cuando le dicen a la gente que ha perdido su finca, me parece insultante, que no, que dentro de poco volverán a construir y empezarán a rotular. Vamos a ver, no hay que ser muy listo, y yo no soy ni técnico ni muchísimo menos, pero yo tengo muy claro que en esa zona no se va a volver a construir. Por lo menos no se va a rotular para hacer una finca, entre otras cosas, porque aquellas posibilidades que había antes, cuando se hizo toda esa zona de costa de plátano, esas posibilidades de conseguir tierra ahora no las tiene. O sea, no te hace falta ir más lejos. Media Garafía la tienes que dejar sin tierra. Claro, ¿me entiendes? O sea, no puede. O sea, ahora mismo, tal como ha cambiado, ha evolucionado la cuestión, no te permiten retirar esa cantidad de tierra. Entonces, no sé, o sea, yo creo que es inhumano estar engañando a la gente y toreando a la gente. Mire, ¿cuánto es lo suyo? Tanto, pues tómelo. Y haga usted lo que crea conveniente. Porque es de las personas, no es de nadie más. Y lo triste de todo esto es que creo que la finalidad de eso es que se meta o Costa, o se meta Medio Ambiente, o se meta cualquiera de esas entidades que están ahí como aguilillas, y al final van a parar esa macrofinca. Y la culpa no va a ser de ellos, y como se usa para dominar las masas, se va a echar la culpa a un tercero, y van a dejar a esa gente enganchada, porque una de las cosas que se decía mucho durante la etapa del volcán era que ¿por qué los palmeros no estaban en la calle? Jorge, gente como tú, perdona que te tutee, o como todos tus compañeros, o como otros tantos que le han dado voz a La Palma, no hay tantas. Me he encontrado en este camino mucha gente que ha perdido todo y solo hay que mirarle a los ojos, no están fingiendo. El dolor vive dentro de ellos todo el día. Están sufriendo, tienen una edad avanzada. Hay que verse en la piel de esa gente que han trabajado toda una vida para tener aquellas finquitas y verlas bajo colada y ver cómo los políticos lo tratan de hacer idiotas, que los palmeros son todos menos idiotas. Que el que calla no es porque esté de acuerdo, sino porque ya está cansado. ¿Cómo pretenden hacer creer que les van a devolver la finca sobre la macrofinca si ya no tienen 20 años, ni 30, ni 40, ni 50? Al final es una manera de engañarlos o de ir parándolos y frenándolos en sus emociones, diciendo, bueno, aquí te lo vamos a devolver un día, pero esa gente tendrá que irse de la isla o hacer lo que sea para subsistir. Y con la edad que tienen, probablemente Gesplan no tenga hueco para tanta gente. No, ¿verdad que no? Juan Carlos, ¿quieres añadir algo más? No, que ojalá esto termine bien. Quiero hacer alusión a una... No dije que soñara despierto, te dije si querías añadir algo más. Quiero hacer alusión a un comentario, porque de vez en cuando te sigo. No todos los días, porque si no te me creces aquí. Alusión a un comentario. Es verdad que hemos estado divididos, porque me gustaría quitarme de esa ecuación, pero yo no soy precisamente alguien que sea famoso por callarse. Pero veo en este momento que la isla está surgiendo de entre sus miedos y que se están uniendo personas, o volvemos a hablar entre nosotros y volvemos a tener, por ejemplo, la intencionalidad de que esto mejore y que esta isla sea lo que era. Solo pido eso, recuperar la normalidad. Seamos conscientes que discutiendo no vamos a ninguna parte, los personalismos y los egos hay que aparcarlos a un lado, empezando por mí. Y lo poquito que podamos aprovechar del otro, por mal que nos caiga,
que lo aprovechemos, que este es el momento en el que le debemos algo a esta isla, que ha sido nuestra madre durante tantos años, y que ahora tiene una cicatriz que deberíamos curarla entre todos. Mira, yo dije, ya terminó, ya estamos fuera de tiempo, yo dije que el volcán había dejado una cosa buena, que es que habíamos perdido el miedo a hablar. Y eso en La Palma es muy complicado y es lo único bueno que yo le veo, de las pocas cosas buenas, porque alguna más tendrá seguro. Pero esa sí la tengo claro, que ya no estamos callados como antes, que todos éramos en la barra, hablábamos cuando estábamos tomando café, pero después no. Y ahora ya eso no funciona igual. Juan Carlos, muchísimas gracias. A ti. Seguimos hablando. Sí, esperemos que sí. Bueno, cuando solucionemos toda esta historia. Ojalá que sea otra cosa más agradable, de verdad. Mira, ojalá me callen la boca todos estos políticos y me lo recriminen en la calle. Si con eso consigo que toda esa gente que veo tirada vuelva a recuperar su vida, yo lo cambio mañana mismo. Ojalá me tilden de, mira, el loco este que no sabía ni lo que decía, ojalá. Y de verdad ellos también tomen ejemplo de eso que estaba comentando antes. Hay que ir en una dirección. Quizás hay que quitar algunas manzanas podridas, por desgracia, porque hay gente en esta isla que se ha puesto y todo el mundo sabía de antes que traían un historial de intereses detrás de ellos y están ahí, o sea que a nadie los pilla de nuevo lo que está sucediendo. Lo que pasa es que sí es verdad que en esta situación es un poco más complicado hacerse a la idea de qué está sucediendo. Lo dicho, Juan Carlos, muchísimas gracias. A ti, buen día. A ustedes, pues nada, que hasta aquí hemos llegado hoy y que no se olviden que mañana a las 8 hay otro estreno en Palmeros TV.